Soy la doctora Isabel Galcerán Herrera, nefróloga del Hospital Clínic de Barcelona, y es un placer para mí poderos dar la bienvenida a este nuevo episodio de ERCA News. Recordaros que es un programa formativo de tipo webinar donde revisaremos 4 o 5 artículos de reciente publicación sobre el mundo de la ERCA. Primero, agradecer a los grupos de trabajo de Hobsen y el grupo de trabajo de ERCA de la SEN por darnos este espacio, y así como a los patrocinadores Vifor y Novo Nordisk. Y hoy pues tengo el honor de estar acompañada por la doctora María Montesa Marín, que es nefróloga del Hospital de Sagunto. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Isabel. Me sumo a los agradecimientos a los grupos de trabajo y patrocinadores, así como a la oportunidad de contar con nosotras para este nuevo episodio. Para este capítulo de ERCA News vamos a centrarnos en dos temas. Los primeros artículos que revisaremos se centrarán más en la repercusión cardíaca ligada a la enfermedad renal crónica avanzada y los últimos se centrarán más en el tema nutricional. Genial, María. Sí que recordar a los asistentes que si a lo largo de la charla tienen preguntas o algún comentario, lo pueden hacer tanto en este chat y lo intentaremos revisar al final de la presentación, y si no nos queda tiempo, sí que deciros que las respuestas quedarán transcritas en la página de la SEN. Dicho esto, yo creo que ya podemos empezar con el primero, María. Este primer artículo es una revisión extensa que hace la revista Heart Failure sobre las guías, la última actualización de las guías CADIGO. Y lo que se estima que la insuficiencia en pacientes con insuficiencia cardíaca entre el 30 y 60% presentan enfermedad renal crónica. Y los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, entre el 10 y 30% presentan insuficiencia cardíaca. Esto es porque comparten varios factores de riesgo en común que impulsan el daño bidireccional a través de vías inflamatorias, hemodinámicas y neurohormonales. Factores de ellos como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, entre otros. En estas guías plantea varios dilemas diagnósticos, tanto en insuficiencia cardíaca como en enfermedad renal crónica. En pacientes con insuficiencia cardíaca, el diagnóstico de enfermedad renal crónica puede estar infradiagnosticada, ya que se realiza poco el cociente albúmina-creatinina en estos pacientes. Y además, la creatinina sérica también tiene importantes limitaciones que ya todos conocemos, como por ejemplo, en episodios de insuficiencia cardíaca descompensada, durante la descongestión puede aumentar la creatinina sin que ello sea un mal pronóstico ni una lesión renal como tal. En cuanto a los pacientes con enfermedad renal crónica, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca también a veces puede ser complicado, ya que la interpretación de los péptidos natriuréticos sigue siendo difícil en el contexto de enfermedad renal crónica, ya que estos péptidos se eliminan por el filtrado glomerular y además a veces el edema de Cribe puede hacernos que esté en confusión. Aquí habla de los pilares terapéuticos que tienen en común, que benefician tanto a enfermedad renal crónica como a como a la insuficiencia cardíaca. Algunos ejemplos de ellos son el ISGLT2, que se puede dar en infiltrados mayor de 20, tanto para enfermedad renal crónica como ambos tipos de insuficiencia cardíaca, o los antagonistas del receptor mineralocorticoide no esteroideos, que se dan en infiltrados mayor de 25 de insuficiencia cardíaca preservada. También, por ejemplo, está el Vericiguat para insuficiencia cardíaca reducida, que son hasta filtrados de 15, y los ARNI, los IECA y los ARADOS tienen la evidencia con filtrados en ambos tipos de insuficiencia cardíaca, la reducida y la preservada si es cercana al 50%, pero con filtrados hasta el 30%. Por ello, recalca que siguen existiendo barreras en la enfermedad renal crónica avanzada, ya que hay una escasa evidencia que están excluidos de ensayos clínicos, y además en estos pacientes con el inicio la titulación de estos fármacos puede llevar a hipotensión, hiperpotasemia o ascenso de la creatinina, cosa que nos hagan interrumpir el fármaco o nos alteren un poco nos hagan sentir un poco de disconfort, por lo que se necesita más investigación para optimizar y implementar estos fármacos, así como para evitar la interrupción inapropiada. Realmente es una revisión muy extensa y con muchos puntos a comentar. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido mucho que me ha parecido que la incidencia de insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica, a mí me da la sensación que es como baja, aunque es verdad que incluye todos los estadios de enfermedad renal. Tengo la sensación de que ese porcentaje a veces es mayor con estadios más avanzados. ¿Tú qué opinas, María? Sí, eso es. Esta revisión es muy extensa, ya damos paso, no voy a comentarla todo porque ya daremos paso al siguiente artículo, que en el siguiente artículo lo he traído un poco por eso mismo. Este artículo es un estudio,
que se pasa. Es un estudio multicéntrico de 6 hospitales españoles que un poco se plantean que la insuficiencia cardíaca representa una elevada carga, una morbimortalidad en la población con enfermedad renal crónica y a menudo no se diagnostica hasta estadios avanzados. Y esto en parte es por ausencia de vías de identificación temprana estandarizadas y, como comentábamos, porque el NT-proBNP se elimina por vía renal. Entonces, con filtrados menor de 45, los niveles basales están elevados, invalidando los umbrales de la población general. Por lo que en este estudio se plantean el objetivo de, uno, determinar la prevalencia de insuficiencia cardíaca en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y, por otra parte, evaluar el rendimiento diagnóstico del NT-proBNP para la detección de insuficiencia cardíaca. Es un estudio que se realizó en pacientes ambulatorios seguidos en consultas externas de nefrología, en el que se incluyó pacientes con enfermedad renal crónica avanzada filtrados entre 15 y 45, sin terapia renal sustitutiva, ni diálisis, ni trasplante, ni diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca, ni de FEBI deprimida. Se incluyó un total de 453 pacientes, 31% mujeres, con una edad media de 75 años. Un 60% tenían un filtrado glomerular estimado menor de 30, un 54% eran diabéticos y con índice GLT2 estaban un 51%. Y lo que observaron es que la prevalencia de la insuficiencia cardíaca en estadio B, o sea, es decir, tenían alteraciones estructurales, era de un 53%, y en estadio C, es decir, ya con estadios sintomáticos, era un 38%, estando solo en riesgo de padecer insuficiencia cardíaca solo un 9%, por lo que es mucho mayor a lo que se estaba viendo en los estudios previos. Sí, realmente yo creo que no, que la población que analiza este estudio es, ¿no?, claramente lo que tenemos nosotros en las consultas de ERCA y refleja, ¿no?, pues que la insuficiencia cardíaca probablemente está muy infradiagnosticada en nuestros pacientes. Y teniendo en cuenta esto, ¿no?, y un poco, pues ya lo has dicho que era otro objetivo del estudio y también del primer artículo lo comentaban, ¿no?, está bien tener marcadores como el ProBNP para poder ayudarnos un poco en el diagnóstico, aunque siempre andamos con la eterna duda de cuáles son los valores que en enfermedad renal crónica tenemos que considerar patológicos o no, ¿no? Y este artículo también arroja un poquito de luz en ese aspecto. Eso es, en este artículo analizaron diferentes puntos de corte del ProBNP y observaron que el umbral de 50 es un umbral fácil de aplicar en el día a día y además mejora significativamente la discriminación diagnóstica aumentando el área bajo la curva. El rendimiento diagnóstico se mantuvo constante en todos los subgrupos: edad, filtrado glomerular, fibrilación auricular e IMC. Por lo que proponen este algoritmo diagnóstico, que ahora en la siguiente diapo lo especifico un poquito más, en pacientes en consulta externa de nefrología, que además del tratamiento de las complicaciones, el tratamiento habitual que hacemos, realizar también un cribado observando el NT-proBNP, en el que si el paciente tiene un NT-proBNP menos de 125, la probabilidad de que tenga insuficiencia cardíaca es muy baja, siempre y cuando no hayan signos y síntomas evidentes, por lo que descartaría el riesgo y recomienda repetir en un año. En cuanto si el paciente está entre 125 y 499, aquí es una zona de grises y lo que hay que hacer es una evaluación individualizada basada en los síntomas. Si el paciente tiene un ProBNP mayor de 500, probablemente sí que tenga insuficiencia cardíaca e incluso podría tener algún grado de congestión, por lo que ya estas guías con más de 500 te recomiendan realizar un ecocardiograma y una ecografía clínica buscando congestión, ecopulmonar, vena cava, Doppler. Y si ya estamos en niveles de 2000 o mayores, con mucha probabilidad el paciente ya tenga insuficiencia cardíaca e incluso una congestión importante, por lo que recomiendan, además de la ecografía y ecocardio, derivada cardiología. Esta, con el ProBNP de más de 2000, la especificidad es del 99% y el valor predictivo positivo del 94%. Un poco, este estudio puede tener algunas limitaciones porque como que es una herramienta, no es un diagnóstico definitivo el ProBNP, y lo que nos ayuda, tenemos que tener claro que esto nos ayuda al manejo y un poco a seguir los siguientes pasos, pero realmente no va a ser el diagnóstico definitivo. En este estudio solo se incluye pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y en la mayoría tenían una fracción de eyección preservada, por lo que, pues bueno, fuera de esta situación, pues no se podría aplicar. Y también el diagnóstico de insuficiencia cardíaca se realizó con criterios no invasivos.
con lo que las conclusiones es que la mayoría de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada presentan estadio B o estadio C de insuficiencia cardíaca. Los algoritmos guiados por NT-proBNP en la consulta de nefrología podrían ayudar a mejorar el infradiagnóstico de la insuficiencia cardíaca y conducir a un tratamiento más oportuno y potencialmente mitigar la excesiva mortalidad por insuficiencia cardíaca observadas en esta población. Está claro que es muy importante, ¿no?, poder disponer de artículos así que nos ayuden un poquito más a poder identificar esta carga, ¿no?, de enfermedad cardiovascular que en nuestros pacientes es tan importante y de hecho, ¿no?, es una carga que encima va empeorando a medida que progresa la enfermedad renal y aparecen pues otras complicaciones propias de ella como la anemia, ¿no? De hecho, un poco, ¿no?, el siguiente artículo que has elegido va un poco en esa línea, María. Eso es, cada vez se habla más de las diferencias entre sexos para los factores de riesgo cardiovascular y por ello este estudio se realizó con el objetivo de investigar la asociación longitudinal de la hemoglobina y los eventos cardiovasculares por sexo y edad. Se trata de un estudio longitudinal observacional de un seguimiento de 5 años realizado con datos de la corte francesa CK de Rennes, en el que se seleccionaron pacientes con enfermedad renal crónica moderada y grave y se excluyeron aquellos pacientes tratados con agentes estimulantes de la eritropoyetina. Se analizaron un total de 2.791 pacientes a lo largo de 5 años con un total de 29.000 mediciones de hemoglobina y los estratificaron en 4 grupos según edad y sexo, edad mayor y menor de 70 años y sexo, mujer y hombres. Lo que observaron, lo que iban a buscar eran los eventos MACE que presentaban, ya sea muerte cardiovascular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, y ajustaron por filtrado glomerular y saturación de transferrina. Destacar que un 43% de esta corte tenían enfermedad renal crónica estadio 4 o 5. Aquí podemos observar que durante el seguimiento ocurrieron 364 MACE y en general se observó que a menor hemoglobina, hacia la izquierda es el menor hemoglobina, aumentaban los eventos MACE y en general con niveles menos de 10,5 es cuando el riesgo aumentaba mucho más. En hombres el incremento fue lineal y progresivo conforme descendían los niveles de hemoglobina, pero destaca que en mujeres aumenta mucho más y en forma con una J invertida, con un hazard ratio de 1,6 en mujeres de menos de 70 años y 1,7 en mujeres de 70 años, de más de 70 años. Sí, la verdad es que este artículo da para muchas cosas a debatir. ¿No? Nosotras un poco ya sabemos que las guías de las CADIGO que se presentaron a principios de año ya se han comentado en los episodios de ERCA News, pero os queríamos traer también una reflexión, ¿no?, que es que pues las CADIGO del 2016 pusieron como nivel de objetivo de tratamiento en la anemia en enfermo renal dejar la hemoglobina, ¿no?, inferior a 11,5. Y por suerte, pues nuestro grupo de posicionamiento español de la anemia, de la SEN, dejó este objetivo marcado entre 10 y 12, alineándose más con las European Renal Best Practice y un poco, digásemos, ¿no?, estarían más dentro de la protección de efectos, ¿no?, de eventos MACE de las que tú has comentado en el artículo, que no si siguiéramos más las guías CADIGO. Sí que remarcar que el documento español también marca que en pacientes post-trasplantados sería un buen objetivo de hemoglobina quedarse entre 12 y 13 porque se ha relacionado con mejor supervivencia del injerto y menor mortalidad. Pero es verdad que a pesar de ello, ¿no?, nos las hemos revisado y tú acabas de presentar un artículo o unos resultados donde claramente hombres y mujeres tienen unos resultados diferentes, pero no encontramos en ningún documento que haya objetivos o tratamientos distintos a tener en cuenta por sexos. ¿Tú crees que eso debería cambiar, María? Pues en base a los resultados de este estudio sí que creo que deberían tener las guías en cuenta las diferencias fisiopatológicas que existen entre hombres y mujeres, que también recoge este artículo. Y al menos cuando se estudie tratamientos de la anemia se debería estratificar por sexos. Además, muy interesante en este artículo
observan que al analizar el historial cardiovascular previo, los hombres, que eran los que hemos visto que tenían menos MACE durante este seguimiento, inicialmente tenían un mayor daño acumulado inicial, con antecedentes de enfermedad coronaria un 39% en varones mayores de 70 años versus un 20% en las mujeres mayores de 70 años. También tenían un porcentaje mayor de antecedentes de ictus y de cáncer, así como un mayor porcentaje de tabaquismo. Y en general las mujeres tenían menos comorbilidades tradicionales. En cuanto a la anemia, las mujeres presentaban una mayor frecuencia de anemia severa, con hemoglobinas menos de 11, un 12% en mujeres de menos de 70 años y un 11% en mujeres de más de 70 años. Así como las mujeres presentaban un mayor déficit absoluto de hierro, un 19% en mujeres menores de 70 años y un 23% en mujeres mayores de 70 años. Un poco los mecanismos subyacentes de la asociación que buscan en este artículo de anemia y MACE, pues en parte la anemia, lo que se sabe es que la sobrecarga cardíaca aumenta, o sea que la anemia produce una sobrecarga cardíaca que aumenta el gasto cardíaco y la inflamación sistémica y de hecho en enfermedad renal crónica se considera un factor de riesgo cardiovascular no tradicional. Y probablemente hayan diferencias anatómicas y de función cardíaca entre hombres y mujeres. Esta es la hipótesis que lanzan un poco en este estudio y ya, o sea, ya se sabe que factores de riesgo cardiovascular, ya sea como la diabetes, la hipertensión y el tabaquismo, ejercen efectos mucho más negativos, más fuertes en las mujeres. Un poco también ellos recalcan que este análisis está ajustado con un amplio conjunto de covariables, filtrado, IST, PCR, entre otras. Y pues una de las hipótesis que piensan a ver, con esta asociación en mujeres y la gente más añosa es si es que se ha aplicado realmente un manejo diferente de base en la prevención cardiovascular entre sexos y edad, aunque lo que os estaba explicando, que realmente los varones eran los que tenían ya más carga cardiovascular de base. Entonces, un poco queda aquí esto en el aire, que parece que tal vez sí que haya unas diferencias anatómicas y de función cardíaca y que estos factores de riesgo de anemia sean mucho peores en mujeres. Sí. Entonces, como conclusiones, las que traen en este estudio es que la asociación entre anemia y MACE es significativamente más fuerte en mujeres y mayores de 70 años y se debe reconsiderar los umbrales de tratamiento universales. Sí, yo creo que es, ¿no?, una muestra más de la evidencia de que hombres y mujeres no somos iguales y que tenemos que seguir trabajando en esas diferencias de género que van presentándose, ¿no?, en diferentes campos de salud. Pero bueno, ¿no?, nosotras queríamos dedicar, ¿no?, la última parte de esta charla a cambiar un poquito de tema y centrarnos en la nutrición, que sabemos que siempre es una cuestión muy candente en el mundo de la ERCA. Y el primer artículo que analizaremos trata sobre el triángulo ese vicioso que se genera en enfermedad renal entre el cerebro, el intestino y el riñón. Este artículo es una revisión muy extensa de la enfermedad renal crónica y el deterioro cognitivo, el papel de la dieta y la microbiota intestinal. Voy a intentar sintetizarlo de la mejor forma posible porque es la verdad que es un poco ya más complejo. Y un poco lo que dicen es, bueno, lo que se observa es que hay una elevada prevalencia del deterioro cognitivo en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. En general, la causa principal es la enfermedad cerebrovascular, pero se objetiva que en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada hay una mayor incidencia de enfermedad de Alzheimer. Hay un grupo internacional, se ha creado un grupo internacional de nefrólogos, neurólogos, neurocientíficos, geriatras y fisiólogos que desarrollaron un documento de posición para abordar los problemas cognitivos en los pacientes con enfermedad renal crónica, en la que en este documento destacan la importancia de la microbiota intestinal y la interacción riñón-cerebro. Un poco aquí, como podéis ver en esta imagen, la disbiosis de la microbiota produce unas toxinas urémicas y el riñón va a producir también, a medida que deteriora la función renal, se van a retener más toxinas urémicas y estas toxinas urémicas van a hacer más disbiosis de la microbiota que van a producir más toxinas urémicas que a la vez estas pueden pasar la barrera hematoencefálica y hacer una neuroinflamación, con esto una sobreexcitación simpática y junto a todo ello pues estamos en crear inflamación sistémica, disfunción endotelial, estrés oxidativo y esta sobreexcitación simpática activa el sistema renina-angiotensina que ya sabemos que es perjudicial, es su sobreactivación para la función renal.
Un poco aquí repitiendo las vías de daño, la RC, la enfermedad renal crónica, promueve la disbiosis intestinal y aumenta la producción de toxinas urémicas. Este ambiente urémico a nivel intestinal hace que cambie la microbiota y esta también va a producir per se un aumento de toxinas urémicas derivadas del intestino que parte de estas endotoxinas se van a traslocar a nivel sanguíneo, va a haber una inflamación sistémica y la uremia per se también ya sabemos que induce más inflamación sistémica y que esto puede pasar a la barrera hematoencefálica y al activar la microglía y la neurodegeneración, que esto va a activar el sistema renina-angiotensina y empeoramiento del flujo sanguíneo en los riñones, también de la motilidad intestinal y la permeabilidad intestinal. Por ello, es muy importante romper este círculo vicioso. Aquí hacen algunas asociaciones de las toxinas urémicas en la neurotoxicidad, como el P-cresilsulfato, están estudiadas el efecto cognitivo en ratones, algunas también en humanos, pero hay muchos estudios más del efecto cognitivo en ratones, pero parece que puedan ser extrapolables. El P-cresilsulfato puede producir alteraciones conductuales reducción de la supervivencia neuronal. El indoxilsulfato, lo que se ha objetivado es que produce una función ejecutiva deficiente, dado que reduce las fibras de la estría terminal. Los TMAO producen una neurodegeneración severa del hipocampo, produciendo déficits de memoria. El ácido úrico produce una atrofia de la sustancia blanca y disminuyendo la velocidad de procesamiento, así como la sobreexpresión del FGF23 puede producir alteraciones en el hipocampo, llevando al deterioro cognitivo a largo plazo. Un poco aquí repitiéndome que la microbiota intestinal produce metabolitos que modulan la actividad de las células endoteliales influyendo en el tono vascular y la permeabilidad, pero también la disbiosis intestinal disminuye la expresión de la proteína cloto a través de toxinas urémicas derivadas del intestino. Por ello, vamos a objetivar, como ya sabemos, una calcificación vascular acelerada que, claro, está a nivel de los vasos cerebrales, va a producir también más envejecimiento cerebral y declive cognitivo. Un poco lo que plantean es, dado que el tratamiento farmacológico para el deterioro cognitivo en la enfermedad renal crónica es limitado, ir a buscar intervenciones nutricionales y modulación de la microbiota para posicionarlo como estrategia terapéutica e interrumpir este círculo vicioso. Entre ellas, proponen una modulación dietética, ya sea con dietas basada en plantas, una dieta baja en proteínas suplementada con cetonálogos o una dieta baja en proteínas a nivel basada en plantas, pero predominante en soja. Las dietas basadas en plantas son, por ejemplo, la dieta mediterránea, son dietas altas en fibra y grasas vegetales, que aumentan los ácidos grasos de cadena corta, disminuyen la hiperfiltración y la inflamación sistémica. Como beneficios se ha reportado que mejoran resultados cognitivos, ralentiza la progresión de la enfermedad renal crónica y aumenta la diversidad de la microbioma. En cuanto a la dieta baja en proteínas suplementada con cetonálogos, es, como ya sabemos, una restricción proteica suplementada con cetonálogos y asegurando un aporte de energético calórico elevado, adecuado, entre unos 35 kilocalorías kilo día. Como mecanismos beneficiosos se ha visto que disminuye el catabolismo proteico, la homocisteína, mantiene el balance nitrogenado y disminuye las toxinas urémicas, indoxil sulfato y pecresol sulfato. Y beneficios demostrados ya son que disminuye la tasa del deterioro cognitivo en ancianos y retrasa el inicio de diálisis. En cuanto a las dietas dominantes en soja, las isoflavonas y los fitoquímicos parece que aumenten la biodisponibilidad del óxido nítrico, por lo que reducirán el estrés oxidativo y también la proteinuria. Lo que se ha observado es que preservan la masa muscular, mejoran la cognición y enriquecen a la microbiota y también retrasan la progresión de la enfermedad renal crónica. Entre otras cosas que también están muy en boga cada vez más son los prebióticos, probióticos y simbióticos, que parece que también puedan ayudar a la microbiota y hacer que tengamos una microbiota más favorable, tener mejores resultados a nivel cognitivo y a nivel renal.
El picresol, o sea, en los prebióticos se ha observado que reducen el picresol sulfato y los niveles urinarios de amonio. Los probióticos mejoran la función de la barrera intestinal por múltiples vías, entre ellas aumentan la producción de mucina, la inmunomodulación y se ha observado que disminuyen los niveles de urea, amoníaco, picresol sulfato y indoxil sulfato. En cuanto a los simbióticos, realmente es una sinergia, son ambos pre y probióticos que parece que puedan tener incluso más beneficios y disminuyen el prequesol sulfato mucho más. Esto parece que lo que dicen un poco los autores del artículo es que al disminuir más el prequesol sulfato, esto va a ser un predictor en enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica, riesgo cardiovascular y deterioro cognitivo. También están los metabióticos en estudios, que son compuestos bioactivos purificados que reparan directamente la permeabilidad celular. Un poco y como conclusiones de este artículo es que la relación bidireccional entre la insuficiencia renal, la función cerebral y la microbiota intestinal enfatiza la necesidad de nuevas estrategias terapéuticas más allá de las terapias tradicionales dirigidas al vascular. Las intervenciones dietéticas como dietas basadas en plantas, soja o dietas muy bajas en proteínas suplementadas con cetoanálogos y los pro y simbióticos son estrategias terapéuticas prometedoras en la enfermedad renal crónica. Realmente, María, es un artículo muy interesante y con muchísima información. Gracias por resumirlo tan detalladamente, que no debe haber sido fácil, pero bueno, es esperanzador saber que actualmente podemos disponer de esas diferentes intervenciones, ¿no?, nutricionales que pueden ayudarnos a combatir este problema. Y un poco, ¿no?, tirando de este hilo de las intervenciones nutricionales, el último artículo que ya vamos a comentar para cerrar este capítulo de ERCA News es cómo eso puede influir también en un aspecto súper importante de la ERCA, como es el acceso vascular. Eso es, por eso traigo este artículo, que es un estudio prospectivo observacional unicéntrico sin grupo control, que con una N de 20 y una edad media de 62. Los pacientes tenían una enfermedad renal crónica en estadio 5 y se incluyeron todos aquellos pacientes que se remitían para la creación de la fístula arteriovenosa. El filtrado glomerular estimado medio fue de 10 mililitros minuto y a destacar que un 40% de estos pacientes tenían enfermedad renal diabética. Un poco lo que los escritores del artículo dicen, los investigadores dicen es que en la enfermedad renal crónica avanzada se acumulan toxinas como el indoxil sulfato y el pecresol sulfato, que esto va a disminuir la disponibilidad de óxido nítrico y aumentar el estrés oxidativo, por lo que va a aumentar la hiperplasia intimal y ello va a producir una disfunción endotelial y podría ser que fuese una de las causas por el fracaso de la maduración actual de la fístula. Por lo que ellos proponen la intervención de una dieta muy baja en proteínas suplementada con cetoanálogos para reducir los sustratos nitrogenados y bloquear la vía de fracaso desde el inicio. Un poco aquí lo que observan es que a nivel de parámetros bioquímicos, que a los 3 meses disminuyó el nitrógeno urémico, disminuyó bastante de forma significativa. También mejoraron los parámetros de bicarbonato, fosfato, PTH y triglicéridos a los 3 meses en los pacientes tratados con la dieta baja en proteínas. En cuanto al nivel de la fístula, se observó que progresivamente iba madurando más y a los 3 meses un 95% de pacientes tenían la fístula con tasas de maduración. Destacar de estos 20 pacientes, uno requirió angioplastia por estenosis de la yuxtanastomosis, pero que posteriormente maduró sin ningún problema. Iniciaron 4 pacientes diálisis durante este seguimiento, a destacar que tenían filtrados de una media de 10, pero ninguno de ellos precisó un catéter venoso al iniciar diálisis y a los 3 meses que el 95% de las fístulas estaban maduras. También mejoró la dilatación medida por el flujo arterial y mejoró también el índice de resistencia. En cuanto a las toxinas urémicas, se observó un descenso del 38 y 43% del indoxil y pecresol sulfato respectivamente, así como una mejoría de la inflamación sistémica, reduciendo de forma significativa la PCR y la OBSG. Mientras todo ello se preservaba el estado nutricional. De hecho, no lo comentan, pero bueno, el ángulo de fase también parece que mejora, que tiene una tendencia a mejorar, o al menos por lo menos se queda estable. Por lo que son resultados muy, muy interesantes a largo plazo y creo que tendríamos que igual tener un poco más en cuenta en la consulta de ERCA. Sí, ¿no? Yo creo que cuando lo miramos, perdona María,
di las Sí, sí. conclusiones. No, sí, sí, sí. Ah, O sea, no, si las conclusiones es esto, que mejora la preservación, o sea, que mantiene la preservación del estado nutricional, que reduce la inflamación sistémica, mejora las toxinas urémicas y hay una tasa de maduración del 95%. Sin nadie necesitó catéter. sí, ¿no? Un poco cuando vimos este artículo, ¿no? Pues somos conscientes de que hay varias limitaciones, ¿no? Una N pues baja, no hay grupo control, probablemente esa N baja hace que no se puedan hacer análisis de correlación entre, ¿no? Los efectos conseguidos con la dieta y la maduración, pero es cierto que al final, ¿no? La dieta, ¿no? Es una cosa que cada vez está más en boga y se va utilizando más y estamos seguras que van a aparecer seguro artículos en el futuro en que comprueben si el acceso vascular se puede ver influenciado o no según esta dieta. Yo creo que ha sido, la verdad es que excelente, María. Muchas gracias por el trabajo de resumir y analizar todos estos artículos. Sí que diría que como hemos tratado varias cosas, si nos podrías decir con qué idea clave te quedas tú de cada uno de los artículos que hemos revisado. Bueno, pues en la mayoría del segundo artículo, del primero, como es una revisión muy extensa, que ya sabemos la mayoría, no la conclusión ya es lo que hayamos comentado antes, pero extraigo las conclusiones de los siguientes, que es en el artículo 2 la mayoría de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada presentan estadio B o C de insuficiencia cardíaca, por lo que es muy importante que lo escribamos, que lo busquemos y algoritmos guiados por el NT-proBNP en la consulta de nefrología podría mejorar el infradiagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Del tercer artículo, como conclusiones, es que se ha observado que con el descenso de hemoglobina a menos de 11,5 el riesgo cardiovascular es mayor, sobre todo en mujeres y mayor aún en las añosas, por lo que debemos cuestionar los objetivos universales y adoptar enfoques por sexo. Del artículo 4, destacar que hay que promover dietas basadas en plantas o dieta baja en proteínas, suplementada con cetoanálogos para reducir las toxinas urémicas y proteger el eje intestino-cerebro y mitigar el deterioro cognitivo. Y del último artículo, que era dieta baja en proteínas suplementada con cetoanálogos, antes de crear una fístula puede reducir la endoteliotoxicidad, logrando un 95% de maduración de éxito a los 3 meses. Yo creo que fantástico, María. Hemos cuadrado mucho el tiempo, así que de nuevo, pues muchas gracias por esta excelente y detallada actualización. Gracias otra vez a los patrocinadores por darnos este espacio, ¿no? Enfocado a la ERCA, que no suele ser fácil que tenga un espacio propio. Y por último, también gracias a todos los oyentes por acompañarnos en este episodio de ERCA News que cierra la temporada de este año. Esperamos que os haya gustado y volveros a ver el próximo año. Ya quien sea futbolero, pues nada, disfrutar el Mundial que hemos acabado perfecto para empezar a ver el partido. Yo creo que estamos justo en tiempo. Si hay alguna pregunta que quede pendiente, no, como os hemos dicho, la contestaremos y quedará en la página web de la SEN. Muchas gracias, Isabel.